Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Caminamos en la Cuaresma del 2025, peregrinos de la esperanza en el Año Santo. Qué bueno volvernos a encontrar y pedamos al Espíritu Santo que habita la historia, que es el alma de la Iglesia. Danos, Señor, tu Espíritu que está en nosotros por el bautismo para meditar la palabra y preparar nuestro corazón para el tercer domingo de Cuaresma. En este 2025, cuando se prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestra comunidad, para la Pascua, el paso del Señor en este 2025, Pascua que renueva, que libera, que sana, que nos da vida. Así que dispongámonos a escuchar la palabra. Nos centraremos en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9, y desde allí miraremos también la referencia a las demás lecturas y al caminar de la Iglesia. Bendito seas por siempre, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito eres, Señor, por esta oportunidad. Un saludo muy especial a los servidores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios los bendiga, los proteja, los guarde y sigamos en la Cuaresma anunciando al Señor, mostrando su misericordia, contagiando la alegría de creer en el Señor. A los distintos ministerios de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, la bendición de Dios. A los que están enfermos, tanto de los servidores como de los oyentes, el Señor tenga misericordia, les bendiga, les acompañe y puedan experimentar la mano bondadosa del Señor que nunca abandona y que en esta Cuaresma del 2025 viene a abrazarnos, a reconfortarnos, a llenarnos de vida. Dispongámonos pues a ofrecerle también al Señor los cansancios, las fatigas, los miedos, las dificultades, a Él que acompaña nuestro caminar en la Iglesia, que nos abraza con su ternura, con su bondad, con su fuerza. El Evangelio según San Lucas. San Lucas, el Evangelio que muestra a Jesucristo como Salvador. Estamos para este tercer domingo de Cuaresma en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo del 1 al 9. Hablaba Jesús del juicio divino. El capítulo 12 ha hablado de las señales del juicio divino. Ha hablado de estar despiertos, de que habrá un juicio sobre el actuar de los seres humanos en un momento de final de la historia. Y cuando Jesús habla de ese juicio divino, se presentaron unos y le contaron el caso de los Galileos, que Pilato había mandado matar mientras ofrecían sacrificios, de manera que se mezcló su sangre con la de los animales que sacrificaban. Estos unos que se presentan ante Jesús sienten que esos se merecían ese castigo que Pilato, en un hecho histórico, cometió contra creyentes judíos que estaban ofreciendo su culto y fueron asesinados en una represalia, como muchas veces sucedió por parte del Imperio Romano. Jesús les dice, piensan que porque ellos sufrieron esa muerte eran más pecadores que los demás Galileos. La pregunta de Jesús está orientada a revisar la conciencia. Cuando alguien se accidenta, tiene una enfermedad, le sucede una calamidad, el que está bien puede considerar que el otro merece un castigo. Le ha pasado eso porque es más malo, porque tiene más dificultades, porque Dios no está con él. Y Jesús quiere plantearnos de que es parte de nuestra humanidad. Nos enfermamos, nos accidentamos, tenemos fracasos, tenemos crisis, miedos, porque somos seres humanos expuestos a la fragilidad, a la debilidad, a equivocarnos. Por eso, cuando valores a alguien que está en un problema, no te subas en el pedestal de creerte mejor que él. Ha sufrido esa desgracia, esa enfermedad, ese dolor, porque hace parte de la humanidad que se enferma, que se accidenta,
que se envejece, que muere, porque los ciclos propios de nuestra humanidad nos acompañan, como también los riesgos de la existencia, los peligros de la vida, las posibilidades que tenemos. Una posibilidad fue haber sido gestados, una posibilidad nacer, crecer, continuar la vida, sobrevivir a epidemias como las que hemos tenido, pero también podíamos haber fracasado. Y en ello, pues también vamos descubriendo la misericordia del Señor. Somos campeones en cuanto estamos viviendo. Cantaría alguien, sobreviviendo. Y por eso no debemos considerarnos los más buenos, los perfectos. Y Jesús, ante la mirada de los que le dicen, esos galileos, los aplastó Pilato en una represión. Se lo merecían. Eran pecadores, tenían pecados escondidos. Comienza el juicio. Y Jesús les dice, esos no eran más pecadores que ustedes. Les aseguro que si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. Denuncia al Señor que considerarse mejor que el que cae, que el que sufre, que el que se enferma. Es petulancia, es arrogancia. Convertirse, arrepentirse, reconocer que todos estamos necesitados de renovación. Yo estoy necesitado de que Dios pase por mi vida y me purifique, enderece mis pasos, me cuide mi mente para que no se me descontrole y me cree películas y me enfermen. Que el Señor cuide mis emociones para poder siempre amar y no dejarme llevar simplemente por reclamos, pataletas y conflictos en la relación con los demás. Es el Señor el que también sana los traumas, las sombras del pasado, para que no me sigan haciendo ruido y atormentando y queriendo que se repita la misma historia. Es Dios en su paciencia y en su misericordia que hace su obra. No porque yo sea mejor, sino porque el Señor tiene misericordia. Y mirarnos así nos hace tener bondad con los demás, con los que están sufriendo. Mirarlos con misericordia. ¿Creen que sus galileos serán peor? Dice Jesús. No. Si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Todos necesitados en la Cuaresma devolver la mirada al Señor, porque se nos puede perder la imagen de Dios y quedarnos con una imagen de un Dios que manejamos nosotros, de un Dios con el que hacemos negocio, de un Dios a nuestras medidas y a nuestras representaciones y a nuestros códigos. Dejar ser Dios a Dios, que Él actúe en nuestra vida con la bondad que Él tiene, que Él nos enseñe a amar a la familia, a las personas que encontramos a nuestro paso. Que el Señor nos enseñe a vivir en Jesucristo, porque presumimos saber vivir, pero volvemos a tener caos interno, perdemos la armonía, porque la memoria nos afecta y queremos cambiar el pasado con una película que lo único que hace es enfermarnos y atormentarnos. Miramos el futuro y queremos controlarlo, y se viene la angustia y la ansiedad, que se vuelve una emergencia sanitaria en la época, y vivimos en sociedades donde hay enfermedad mental, de crisis, de depresiones, de cansancios. Somos amados por el Señor con nuestra historia. Somos mirados con misericordia por Él. Por eso, reconocernos en primer lugar que somos pecadores, necesitados de Él, convertirnos al amor, convertirnos a la bondad de Dios, convertirnos al bien. Es necesario dejar que Dios vuelva a purificarnos en esta Cuaresma y vuelva a enseñarnos a vivir para que la justicia y la solidaridad crezcan en nosotros. El mundo tiene muchas escenas y prácticas de injusticia, de explotación, de insolidaridad, de individualismo, de aislamiento. Volver a ser solidarios y ser justos en lo que hacemos y trabajamos para que sea el Señor el que se manifieste en nuestras palabras y en nuestras obras.
Es así entonces que continúa Jesús. Todos igual perecerán. O aquellas 18 personas que murieron en Siloé aplastadas por la torre, que les cayó encima, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. Dos hechos sociales. Uno de violencia por parte de un gobernante que era Pilato. Y había una lectura donde se consideraban que eran más malos y que por eso habían sido asesinados. Jesús dice, no, es parte de una historia de la libertad de un gobernante. Pero si no se convierten ustedes, también perecerán. Tal vez no de manos de Pilato, pero también perece, porque la lejanía de Dios va desintegrando la vida. Sin Dios la vida se desintegra, la criatura sin el Creador se diluye. Si no estamos en Dios, no subsistiremos, porque terminamos perdiendo la armonía entre la memoria, la voluntad y la inteligencia. Podríamos decir que en nuestra época es una tentación perder la armonía y vivir en el caos de estar centrados en lo que sentimos y pensamos. Si sentimos tantas cosas, queremos el consumismo, queremos el vértigo, pero terminamos insatisfechos. Explicarlo todo por razonamientos y al final tenemos incertidumbre porque no podemos explicarlo todo. Y la memoria que nos va llevando a querer tener un pasado distinto. Por eso la armonía no nace simplemente de controlar la mente, no nace simplemente de que queramos tener el control por la plata, por el conocimiento. Es las nuevas relaciones donde ponemos y trabajamos para que haya armonía entre nuestra memoria, nuestras creencias, nuestra voluntad en lo que quiere y nuestra inteligencia. La Cuaresma es para que vuelva la armonía. Al comienzo todo era caos, pero los caos vuelven a nuestra vida. Vuelven caos por nuestra manera de ver a los demás y considerarnos mejor que ellos y dejarnos llenar de vanidad. Por perder la conciencia que también los gérmenes del mal se van pegando en nuestras palabras y expresamos maldad hacia los demás, en nuestros pensamientos que desean maldad hacia otro, en nuestras intenciones que se inclinan y reviran ante la primera emoción y quisieran hacerle daño a alguien, que nos llevan al resentimiento, a la resistencia, que nos llevan a crear bloqueos y a crear situaciones de incomodidad. Por eso personas dejan de hablarse, se juzgan o creamos resistencia, porque estamos expuestos a la fragilidad de las impresiones, de las emociones, del me simpatiza, no me gusta, no tenemos el signo zodiacal, no somos compaginables. Y en esa situación se crea el caos. Por eso las relaciones tan inestables que se prometen cielo y tierra, pero luego se abandonan. Los amigos leales que dicen caminar en la historia y luego uno lastima al otro o hasta lo destruye. El que trabaja en un negocio y luego engaña al otro. El que promete mucho en favor de la comunidad y luego piensa solo en él. El que habla en nombre de Dios y estremece y promete mostrar el camino hacia Dios y luego manipula y usa a las personas en beneficio propio. Tan frágiles que estamos expuestos a dañar las obras. Estamos en el riesgo de que lo más hermoso que tenemos y las mejores intenciones luego se nos dañen, porque no tenemos conciencia de que el germen del mal va entrando de manera silenciosa en pequeñas actitudes, de justificar es que yo lo merezco todo, es que yo soy mejor que los demás, es que tengo derecho, es que soy el elegido de Dios, es que yo soy el que mando, es que yo tengo el conocimiento. Y sentirnos mejor que el que ha muerto, que el que está enfermo, que el que falla. Sentirnos mejor que el que está en crisis. Y se aleja del corazón la misericordia. Y crece la dureza, la soberbia, la petulancia, la vanidad. Jesús dice, si no se arrepienten, no vivirán. Si no se convierten, no vivirán. Arrepentirse es reconocer que todos estamos expuestos a fallar,
Como dice el apóstol Pablo en la primera lectura, el que esté de pie, tenga cuidado y no caiga, porque uno no está seguro. Hemos visto matrimonios que por muchos años están seguros, pero luego fallan, se separan, se son infieles. Sacerdotes que se han retirado o han entrado en caminos extraviados después de muchos años. Pido a Dios que me dé la gracia de perseverar en el bien, en la bondad, como lo he realizado, aún con sombras también, y que Dios me dé conciencia de que necesito siempre de Él para perseverar hasta el día de mi muerte en el ministerio. Y tú que sirves en un ministerio, que sirves en la iglesia, reconoce que necesitas arrepentirte. Arrepentirte, que significa decirle al Señor: endereza mis pasos, purifícame, renuévame. Mira mis intenciones, Señor, tú que es el que sabe, porque yo puedo justificar mi actuar y estar en pecado, ir en camino extraviado y creer que yo estoy haciendo el bien. El pecado se puede justificar diciendo: es que los hijos de Dios merecemos, es que nos estamos amando, es que yo tengo derecho porque yo soy un apóstol, es que yo tengo derecho porque yo soy hijo de Dios, es que yo soy más que Él, es que soy más importante que el que oprimo, que el que uso, al que abuso, al que me aprovecho. Por eso, dejar que crezca la humanidad, arrepentirse y reconocer, ante todo, somos personas y tenemos que respetarnos porque todos somos hijos de Dios y todos compareceremos ante Dios como seres humanos para ver los frutos de bondad que hemos cosechado. No es con títulos, que hay que tenerlos, pero que de eso no vivimos. Es con bondad, con misericordia. El mundo se debate mucho porque los creyentes olvidamos la experiencia de dar frutos de bondad, de misericordia, de humanidad, que tienen que notarse en la casa porque tratamos humanamente a los demás, porque les miramos con bondad, porque propiciamos que los demás se sientan personas, que los levantamos, que les permitimos que se sientan valorados, respetados, acompañados. Ninguna violencia jamás será justificable. Ningún aprovecharse de alguien será justificable, aunque se diga que es el nombre de Dios. Mucho rezar, pero luego maltratar a los otros es una división entre la fe y la vida. Y esa división es escandalosa. El que reza mucho, pero luego justifica la violencia, el atropello, el engaño, la mentira. El que proclama y hasta llora en nombre de Dios, pero luego habla más de la cuenta, divide, humilla, explota, se porta soberbiamente por encima de los demás, desprecia. El desprecio de los que hablaban con Jesús, por los que habían sido asesinados por Pilato o aplastados por la torre, es creerse mejor, sin necesidad de conversión y creerse que están ya salvos. Nosotros necesitamos de salvación porque el germen del egoísmo está ahí queriendo comer nuestras virtudes, quitarnos nuestras bondades, extraviarnos, dañarnos nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos volvernos al Señor en esta Cuaresma para que estemos en forma y podamos decir: yo voy a seguir viviendo el mandamiento del amor y actuando por amor en lo que hago, en lo que digo, en lo que planeo. Que sea el amor el que me mueva, porque hay muchas palabras que no las mueve el amor. Hay muchas decisiones que no las mueve el amor. Toda competencia en la iglesia es falta de amor, porque no estamos en la iglesia para competir, sino para trabajar juntos, para servirnos. El inventar cuentos, calumniar, inventar chismes, está lejos del amor y no es frutos, porque no estamos para dar frutos de división, de caos, sino lo que crea armonía. Crea armonía, descubrirnos que somos distintos, pero que podemos trabajar juntos. Da armonía, sentir de que todos somos hijos de Dios, salvados en Jesucristo, que nos necesitamos unos a otros, que somos complementarios, que no estamos para echarnos zancadilla, es decir, para ponernos obstáculos, para hacernos sufrir, para complicar la vida, para ser intrigosos, para aún entrar en maldad. La palabra de este domingo es una revisión de nuestras motivaciones, porque es muy fácil analizar a los que están en la violencia, en la droga, en la calle,
en las guerras, pero el examen para los más cercanos, para los que vamos preparándonos a la Semana Santa. Creernos buenos, salvados del todo, creernos que no necesitamos conversión, que la confesión es para otros, que la conversión es para los que están en maldad. Y por eso, digámosle al Señor, conviérteme y me convertiré. Reconozco, Señor, que necesito crecer en amor, que crecer en bondad, en capacidad de escucha de alguien, de aceptación de alguien, de mirada de amor de alguien. Necesito, Señor, no juzgar al que se ha equivocado de manera severa, de tener capacidad de tener paciencia y comprensión con los que van mal, bendecir siempre en vez de renegar y maldecir, tener esperanza y sembrar esperanza cuando hay ganas de ser pesimista, sembradores de bandos, de divisiones, de enfrentamientos, de crisis, de miedo. Estamos llamados a sembrar paz, a sembrar misericordia, a ilusionarnos en que el mundo puede ser más humano por la fuerza del Evangelio. Los que juzgaban la muerte de los que habían sido asesinados por Pilato y aplastados por la torre, se creían mejores. No te creas mejor del que muere en un accidente, del que muere en un problema, del que se metió en una situación de muerte, de maldad y de odio. Él está mal porque no conoció a la fe. Él está mal y necesita ver la misericordia de Dios. Pero yo que estoy en la iglesia, que ni mato ni robo, como dicen algunos, también estoy necesitado de la misericordia del Señor para mirar con amor, para tratar con bondad, para esperar en el Señor y para mostrar al Señor al que está mal, para que a través de mi vida llegue el Señor. Si no se convierten, si no se arrepienten, no vivirán. Es que sin armonía no se puede vivir. Por eso necesitamos volver al Señor, que ponga en orden la vida, que nos dé unidad, que nos dé armonía entre lo que tenemos de memoria, entre lo que vivimos y entre lo que esperamos, para no vivir en el caos de la desesperación o de la angustia. La imagen de la paciencia de Dios. Un hombre tenía una higuera sembrada. En medio de su viña fue a ver si encontraba higos, pero no la encontró. Entonces le dijo el encargado de la viña: ya ves, desde hace 3 años estoy viniendo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar que ocupe terreno inútilmente? Pero el encargado le contestó: Señor, déjala todavía otro año. Mientras tanto yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces dé cosecha. Si no da, entonces sí la cortas. La higuera. Una mata que necesita dar frutos. Esa higuera somos nosotros. ¿Han pasado cuántas cuaresmas, cuántas Semanas Santas? ¿Ha pasado cuántos años tenemos? Estamos en el año santo. Hemos ido a cuántas Eucaristías, vivimos en la iglesia. ¿Cuáles son los frutos? Después de decirnos, si no se convierten, no subsistirán, no vivirán, nos dice, muestra tu conversión con frutos. Que la conversión sea muestra con frutos, no una higuera seca. Se habla mucho, pero no se hace. Se reza mucho, pero no se practica. Unamos la fe y la vida, que lo que celebramos se note en la vida. Y por eso dice el Señor, en la intercesión de la iglesia, Dios tiene paciencia y nos quiere dar esta cuaresma para que sea abono y demos fruto. La paciencia de Dios en este tiempo de cuaresma es abonar nuestra vida para que demos fruto. La iglesia es la que intercede por nosotros para que Dios nos abone y nos permita un tiempo más. Digámosle al Señor que queremos aprovechar este tiempo de gracia para que por el abono demos fruto. Frutos de santidad, frutos de bondad y de humanidad. Que crezcamos en la manera tierna de relacionarnos, de entender que somos caminantes juntos, peregrinos de la esperanza, pero que estamos hechos para ayudarnos, para comprendernos, para perdonarnos, para sembrar paz. ¿Qué frutos quiere Dios de nosotros en esta cuaresma del 2025? Ahí en la casa, ¿qué frutos? Tal vez sea que tú escuches a alguien, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, escucharlos sin hacerles juicio,
escucharlos dejando que se expresen, escucharlos apagando el celular y sentándose a la mesa, escucharlos mirándolos con paciencia y poniéndose en los zapatos de ellos, escucharlos teniendo paciencia en que han fallado, escucharlos teniendo misericordia. En un mundo que tenemos las comunicaciones, nos cuesta escucharnos, porque antes de que la persona hable ya tenemos supuestamente la respuesta. Nos interrumpimos para alegar, nos gritamos, nos desafiamos, nos descalificamos, aún nos condenamos. Que el gran fruto sea el fruto de la escucha respetuosa, dejar que el otro exprese el sentir, permitirle que el otro exprese su sentir y luego yo expresarle mi sentir, en verdad con amor. Porque sin escucha seguiremos en el mundo haciendo bandos entre buenos y malos, entre los que aplastó la torre y los que mató Pilato. Debates hay en las redes a montón. Debates hay en las emisoras a montón, en la televisión, en la iglesia. Los debates crecen cada día más, pero las personas que se escuchan disminuyen. Disminuye la escucha y crece el debate. El debate a veces descalificativo, dogmático, que hace decir agresividad. Escuchémonos y busquemos valorar lo positivo, expresar lo que está haciendo daño, con cariño, con bondad, porque hay que decir la verdad con amor, pero sin descalificar, sin condenar, sin considerarnos mejores que los demás y sin la agresividad que estimula eliminar al otro, excluirlo, maltratarlo. El gran fruto sea el fruto de la escucha que conduce a la acogida del diferente, a la acogida del que está en dificultad, a la acogida de que somos familia, de que somos parroquia, de que somos ministerio. Acogida que empieza por un saludo, acogida que empieza por ser capaz de ponernos de acuerdo, acogida que está también en torno a que podemos caminar juntos aunque pensemos distinto, sintamos distinto, acogida que miremos a Jesucristo, lo adoremos antes de descalificarnos, dar diagnósticos de lo que se debe o no se debe hacer. Jesucristo es el que da una orientación nueva a la vida. Jesucristo es el que tiene que encontrarse una persona en la catequesis. Jesucristo es el que tiene que encontrarse una persona que yo acompaño. Si nos encontramos con Jesucristo, Él da una orientación nueva a la vida. Por eso la Cuaresma es un tiempo para que vuelva la armonía en nuestra vida, vuelva el corazón. Cuaresma, tiempo para reconocer que necesitamos de Dios. Y los frutos se han de notar en la casa, en el trabajo, en el estudio, en el ministerio. Que esta meditación que realizamos en este tercer domingo de Cuaresma nos anime a seguir caminando, a dejar que Dios siga haciendo su obra, recordando que esta es nuestra humanidad, expuesta a las tentaciones como Jesús en el desierto, porque estamos expuestos a las mismas tentaciones. Tentación de poder, tentación de poseer, tentación de placer. Hay que vivir la búsqueda de bienestar desde el amor de Dios, la búsqueda del poder desde la humildad que nos hace abajarnos, morir, y la búsqueda de poseer desde la bienaventuranza de que todo nos es prestado, de que somos administradores, de que nada es definitivo. Y así entonces experimentar que Él transfigura la vida, transfigura los sufrimientos, los cansancios, las fatigas, que Él va transfigurando nuestra humanidad y nos va mostrando que hay una gloria, la gloria del cielo, la gloria de los hijos de Dios, la gloria de la plenitud. Ahora, el tercer domingo de Cuaresma, yo necesito reconocer que la conversión es para mí, que la purificación es para mí, que la necesidad de crecer en el amor es para mí, que yo soy el que necesito revisar qué frutos estoy dando. No colocarme en el grupo de los buenos, sino de los pecadores que necesitan el perdón, de los necesitados de la misericordia. Esto lo decía Jesús en medio del caminar con los discípulos. Hoy nosotros somos sus discípulos, misioneros y apóstoles en este 2025. Dejémonos que en la iglesia nos diga:
necesitas crecer en amor, crecer en bondad, crecer en fe y que la humanidad brille por el Evangelio. Gracias, hermanos. Dios les bendiga en esta semana que comienza la tercera semana de Cuaresma. Dios les cuide y les haga también fuertes para seguir adelante. Sigamos dejando que Dios nos dé conciencia de nuestra pequeñez ante Él y de nuestra necesidad de caminar con otro y de valorar la vida desde el amor, desde la bondad, y que todos necesitamos de conversión, todos necesitamos de arrepentimiento, de purificación, para revisar también la vida y reconocer que necesitamos dar más frutos de bondad, más frutos de humanidad, más frutos de vida, para que el mundo tenga orden, el orden que Dios quiere, el plan que Dios quiere, para que nuestras comunidades, nuestras familias tengan más orden, el orden del amor, el orden de la bondad, el orden de la misericordia. Buena semana para todos, convirtiéndonos al Señor. Buena semana para todos, reconociendo la presencia amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.